En el episodio anterior de Wei Yaoyot, la última guerra, vimos cómo y por qué recibieron a Hernán Cortés con tanta pomposidad y llegamos a la conclusión de que fue porque él mismo se presentó como embajador de su emperador Carlos V y las leyes nahuas dictaban que el trato a los embajadores debía de ser muy especial. De allí que Hernán Cortés fue también recibido el 8 de noviembre de 1519 en Tenochtitlan, recibido en persona por Moctezuma. En este episodio vamos a ver que las cosas cambiaron demasiado rápido. 6 días después, aproximadamente el 14 de noviembre de 1519, Moctezuma fue hecho prisionero en su propio palacio. Hernán Cortés y los españoles lo apresaron. ¿Significa esto que los españoles traicionaron la hospitalidad de Moctezuma? ¿O es que hay algo más detrás? Y en la siguiente imagen que vamos a estar viendo en este momento, justo te presento una ilustración de Felipe Dávalos que nos muestra a un Moctezuma de mirada inocente, triste y acongojado por ser aprisionado en su propio palacio. Y bueno, aquí nos presentan a estos villanos españoles tipo KGB del siglo XX, apresando al pobre Moctezuma. Y es que las imágenes transmiten mucho, y este tipo de imágenes en las que a Moctezuma se le presenta como una víctima o de una traición después de haber sido tan generoso y hospitalario con los españoles, ahora recibe en pago que lo apresen. A lo largo de este episodio vamos a desmenuzar, ya lo sabes, al estilo de Wei Yaoyot, la última guerra, cómo se fueron dando estos acontecimientos. Y nos vamos a dar cuenta de que hay toda una estrategia detrás de, una estrategia tanto de Moctezuma como de Hernán Cortés. Así que empecemos. Pero antes, déjame recordarte que el Festival Maxiskatzin 2025 ya está a la vuelta de la esquina. Y del 21 al 23 de noviembre vas a poder disfrutar de conferencias, talleres artesanales, presentaciones artísticas, de una galería de arte y el estelar es la tercera recreación histórica internacional, Conquista de México 1519-1521, Tlaxcalan, que es una presentación de la Asociación Mexicana de Recreadores Históricos. Así que, entre otras, vas a poder ver la recreación de la boda de Pedro de Alvarado con Tecuelhuetzin, el funeral de don Lorenzo Maxiskatzin, cómo armar un caballero a su hijo, también don Lorenzo Maxiskatzin, el encuentro de los 4 señores de Tlaxcala con Hernán Cortés y hasta la recreación de la batalla de Tecoac. Así que ven al Festival Maxiskatzin en el exconvento de San Francisco Tepeyanco del 21 al 23 de noviembre. Es un evento donde de entrada gratuita, así que invita a tus amigos a Tepeyanco, Tlaxcala, del 21 al 23 de noviembre. Y también aprovecho nuevamente para agradecer al Centro INAH Tlaxcala por las facilidades brindadas para realizar este evento en el exconvento de Tepeyanco, un monumento histórico de México. Y si te gustan las conferencias, te voy a poner aquí otro ejemplo de 4 que vas a poder disfrutar, hablando de historia de Huexotzinco, del lienzo de Tlaxcala, de los negros. ¿Sabías que hubo negros en Tlaxcala? ¿Y sabías que los negros a veces abusaron de los tlaxcaltecas? Bueno, la maestra Rosalba Delgadillo Torres va a estar hablando de ello y también el maestro Sebastián va a estar hablando acerca de don Ignacio Faustinos Maxiskatzin. En fin, ven a Tepeyanco, Tlaxcala del 21 al 23 de noviembre. Ahora sí, empecemos con el tema de hoy. A lo largo de estos ya 6 capítulos de Wei Yaoyot, este es el capítulo número 7, hemos visto desde una perspectiva diferente los acontecimientos que llevaron a la conquista de Tenochtitlan en 1521. Hemos siempre tratado de ponernos en los zapatos de los nahuas de Tlaxcala, pero ahora, siendo que estamos en Tenochtitlan, trataremos de ver las cosas desde la perspectiva mexica y ver cómo es que ocurrieron los acontecimientos, por qué se tomaron ciertas decisiones y por qué desembocaron en la prisión de Moctezuma, puesto que el 8 de noviembre lo recibieron con bombo y platillo y ahora 6 días después, al parecer, a simple vista pudiera parecer una traición del español hacia los mexicas.
Veamos la primera cita del día de hoy. Y justo después de estas primeras pláticas que ocurrieron en la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, en los siguientes días Hernán Cortés anduvo en modo turista, fue a visitar el Templo Mayor en Tenochtitlan, anduvo recorriendo la zona principal de la ciudad, siempre acompañado de Moctezuma. De hecho, las fuentes indican que llegaron a trabar cierta amistad entre ellos. Entre ellos se entendían, se llevaban bien. Y en ciertas pláticas hubo la siguiente. Malinche, dice Moctezuma, bien sé que te han dicho esos de Tlaxcala, con quien tanta amistad habéis tomado, que yo soy como Dios o Teúl, y que cuanto hay en mis casas es todo oro y plata y piedras ricas. Bien tengo conocido que, como sois entendidos, que no le creeríades y les teníades por burla. Lo que agora, señor Malinche, veis, mi cuerpo de hueso y de carne como los vuestros, mis casas y palacios de piedra y madera y cal. De ser yo gran rey, sí soy, y tener riquezas de mis antecesores, sí tengo, mas no las locuras y mentiras que de mí os han dicho. Así que también los tenéis por burla, como yo tengo de vuestros truenos y relámpagos. Y es que recuerda que al principio, al escuchar las armas de fuego, los nahuas llegaron a pensar incluso que eran truenos o relámpagos, seguramente asociados a Tlaloc, pensando quizás entonces que los españoles incluso podían llegar a tener control sobre estas fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, como ya lo he repetido, no solo en esta serie, Hueyauyolt, sino en general en todo el contenido que hago, Moctezuma y los españoles y la gente del siglo XVI en general, pues era muy diferente a cómo somos en la actualidad como sociedad. Hay personas que creen que la Tierra es redonda y hay personas que saben o que piensan que la Tierra es plana. Y estamos en pleno siglo XXI y siguen existiendo estas personas terraplanistas. Del mismo modo, en el siglo XVI hubo gente muy entendida, estudiada, al propio estilo del siglo XVI, claro está, pero que tenían un amplio conocimiento de la naturaleza y de las cosas en general. Entonces, cuando estas noticias de la llegada de los españoles empezaron a llegar, seguramente que hubo quienes difundieron lo que hoy entenderíamos como fake news, que tenían poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, una persona racional pues entendería que habría una explicación lógica detrás de, y cuando le mostraron a Moctezuma pues que lo que hacía ruido era un arma de fuego, bueno, pues entendió que simple y sencillamente eso de que alteraban las fuerzas de la naturaleza eran mitos. Como también, bueno, aquí Moctezuma habla pues que eso de que su ciudad fuera completamente de oro o de plata, pues también era una falsedad. Esto definitivamente desmorona el mito de que Hernán Cortés creía que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. Lo decíamos ya en otra ocasión. Simple y sencillamente había una profecía que hablaba del regreso de una deidad y bueno, coincidió que de ese mismo lugar de donde se supone que tenía que regresar Quetzalcóatl, bueno, llegaron unos españoles en el siglo XVI. Pero sabían que no era su dios, sabían que los españoles no eran teúles, no eran dioses. Pero bueno, ese es simple y sencillamente un punto que quise incluir acá, puesto que se dio la plática entre Hernán Cortés y Moctezuma al respecto. De allí que no quisiera dejarlo fuera de este episodio. En fin, después de algunos días, aproximadamente por el cuarto día que estuvieron en Tenochtitlan, los españoles empezaron a notar que las personas que había mandado Moctezuma que las atendieran, de repente empezaron a cambiar su actitud. Y esto no les traía buenos recuerdos a los españoles. Recuerda que la última vez que pasaron por lo mismo estaban en Cholula y cuando dejaron de atenderles tan bien fue cuando ocurrió lo de la supuesta emboscada. De allí que entonces los españoles se preocuparan y le empezaron a decir a Hernán Cortés que no se fiara de Moctezuma porque ahorita podía estar dando una cara y una muestra de hospitalidad y en cualquier momento cambiarla como lo planeaba hacer en Cholula. Y justo al respecto es la cita que sigue, que dice, replicaron nuestros capitanes, que fue Juan Velázquez de León y Diego de Ordaz y Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado,
que con buenas palabras sacarle de su sala y traerlo a nuestros aposentos y decirle que ha de estar preso, que si se altera o diere voces, que lo pagará su persona, y que si Cortés no lo quiere hacer luego, que les dé licencia, que ellos lo pondrán por obra, y que de 2 grandes peligros en que estamos, que el mejor y más a propósito es prenderle, que no aguardar que nos diese guerra, que si la comenzaba, ¿qué remedio podíamos tener? También le dijeron ciertos soldados que nos parecía que los mayordomos de Montezuma que servían en darnos bastimentos se desvergonzaban y no los traían cumplidamente como los primeros días. Y también 2 indios tlaxcaltecas, nuestros amigos, dijeron secretamente a Jerónimo de Aguilar, en nuestra lengua, que no les parecía bien la voluntad de los mexicanos de 2 días atrás. Y nuevamente vamos a tratar de leer entre líneas de lo que nos cuenta Bernal Díaz del Castillo. Primero, nota quiénes fueron los que aconsejaron esto a Hernán Cortés. Número 1, Juan Velázquez de León, que se había casado con una de las sobrinas de Maxiscatzin, doña Elvira Maxiscatzin. Y por otro lado, en la lista también está Pedro de Alvarado, que se había casado con Tecuelhuetzin, la hermana de Xicoténcatl, hija de Xicoténcatl Pilletzin. Y además vemos que los tlaxcaltecas le estaban dando informes a Jerónimo de Aguilar de que algo no andaba bien ahí. Nuevamente, hay tlaxcaltecas en todo momento que están influyendo en la toma de decisiones de los sucesos de la conquista. Y a ver, aquí seguramente no lo menciona abiertamente Bernal Díaz del Castillo, pero a ver, las esposas de estos personajes españoles en algo tuvieron que influir para que tomaran o no cierta decisión. Y es curioso que sean justo estos personajes casados con mujeres tlaxcaltecas quienes le están aconsejando a Hernán Cortés que prendan a Moctezuma. Entonces, ¿los tlaxcaltecas sí eran malos? No, simple y sencillamente los tlaxcaltecas buscaban su propio beneficio. Y recuerda que como vimos en los primeros episodios de Hueyauyohtl, razones le sobraban a los tlaxcaltecas para quererse vengar de los mexicas. En fin, continuemos. Entonces vemos que la idea de apresar a Moctezuma, según Bernal Díaz del Castillo, surge en realidad de estos capitanes españoles, no tanto del propio Hernán Cortés. Hernán Cortés, de hecho, se muestra un poco reacio a aprender a Moctezuma, pero entonces ocurre algo que cambia la situación por completo. Veamos la siguiente cita. Después de estas pláticas, otro día por la mañana vinieron 2 indios de Tlaxcala y muy secretamente con unas cartas de la Villa Rica. Y lo que se contenía en ellas decía que Juan de Escalante, que quedó por alguacil mayor, era muerto, y 6 soldados juntamente con él, en una batalla que le dieron los mexicanos. Y también le mataron el caballo y a muchos indios totonaques que llevó en su compañía. Y que todos los pueblos de la sierra y Zempoal y su sujeto están alterados y no les quieren dar comida ni servir en la fortaleza. Y que no saben qué hacer. Y que como de antes los tenían por teules, que ahora que han visto que aquel desbarate les hacen los fieros, así los totonaques como los mexicanos, y que no les tienen en nada ni saben qué remedio tomar. Y desde que oímos aquellas nuevas, sabe Dios cuánto pesar tuvimos todos. Aqueste fue el primer desbarate que tuvimos en la Nueva España. Vamos a la siguiente imagen. Allí está una imagen del Códice Florentino del siglo XVI que muestra el desembarco en Veracruz, que es la zona donde ocurren los eventos narrados en esta carta. Y aunque los españoles llamaron a esta región Almería, también se le conocía como Nautla o la batalla de Nautla. Y esto es muy importante. Más adelante te lo voy a comentar más en detalle, pero tienes que saber que estos acontecimientos de Nautla ocurrieron más o menos en paralelo a lo que ocurría en Xololan. En octubre de 1519, cuando la supuesta emboscada y todo eso, más o menos por las mismas fechas ocurrió lo de la batalla de Nautla. Y es que Cuaupopoca, que era el Tlactoani de Coyoacán, que por cierto analizábamos en la semana pasada en el recibimiento, fue uno de los señores que fueron a recibir a Hernán Cortés. Este Tlactoani de Coyoacán estaba a cargo de la recolección de tributos de la zona de la costa del Golfo. Entonces, recibe órdenes de Moctezuma de cobrar tributos, pero la gente de la costa
que ahora estaba aliada con Hernán Cortés, se negaba a seguir pagando tributo. En su momento, a través de los embajadores de Moctezuma, Hernán Cortés llegó a un acuerdo con Moctezuma de que se les dejara de cobrar momentáneamente el tributo a estas regiones en lo que se definían las cosas. Ahora, recuerda que además Moctezuma, a través de los mismos embajadores, había aceptado ser vasallo de Carlos V. En cierto sentido, no directamente, pero sí. Entonces, si él era ahora vasallo de Carlos V, pues todos los vasallos también ahora lo eran de Carlos V. Entonces, hay un periodo como de reorganización de jerarquías, pero el entendido era que no se les iba a cobrar tributo momentáneamente a esta gente de Zempoala y de la región. Sin embargo, Moctezuma pasa por alto este supuesto acuerdo que había tenido con Hernán Cortés y le manda a Cuauhtémoc que recolecte estos tributos, mientras el grueso de los españoles andan en Tlaxcala, en Cholula y por otros lados. Los totonacas se van a quejar con Juan de Escalante, que era el que se había quedado al cargo de la Villa Rica, diciéndole que, pues oye, otra vez estos mexicas nos vienen a cobrar tributo cuando dijimos que ya no lo íbamos a pagar. Juan de Escalante envía algunos mensajeros a Cuauhtémoc para decirle que su señor Moctezuma está de acuerdo en que no se cobre tributo. Sin embargo, matan a estos mensajeros. Entonces envía a Juan de Escalante una fuerza expedicionaria contra los mexicas, acompañado de algunos miles de totonacas. Pero resulta que los totonacas, recordando que siempre habían sido derrotados por los mexicas, abandonan a Juan de Escalante en batalla. Y en esa batalla muere un español, que sería la primera batalla ya directamente entre españoles y mexicas. Muere un español y el propio Juan de Escalante y otros 6 soldados quedan gravemente heridos, y aunque no son capturados, de regreso en la Villa Rica terminan muriendo. El español que murió capturado. Lo habían capturado y por las heridas murió en el camino, en tanto lo llevaban a Tenochtitlan para presentarlo ante Moctezuma. Como muere, le cortan la cabeza y solamente llevan entonces ahora la cabeza de este español. Y estos son los sucesos que narran en la carta que le llegan a Hernán Cortés, aunque en realidad Hernán Cortés al parecer ya sabía de esto desde que estaba en Cholula. Ahora, recuerda que decía Bernal Díaz del Castillo que hacía un par de días que la actitud de los mexicas había cambiado contra los españoles. Y es que la cabeza de este español, que murió por las heridas durante el camino, llegó a Tenochtitlan después que Hernán Cortés. Todo esto está ocurriendo de forma paralela. Llega Hernán Cortés a Tenochtitlan y es recibido, y un par de días después llega la cabeza de este español. Moctezuma, al ver la cabeza, dice que no la quiere que la presenten ante ninguno de los dioses mexicas y que se la lleven a algún otro pueblo. Y también inquiere que si eran tan pocos los españoles, porque los abandonaron los totonacas, ¿cómo es posible que los mexicas no los hayan logrado derrotar? Y bueno, ahí Bernal Díaz del Castillo dice que porque se les apareció lo que después Moctezuma entendió que era la Virgen de los Remedios y cosas por el estilo. Pero bueno, pues más bien pues que los mexicas se enfrentaron a los españoles con armaduras y pues obviamente las flechas no les iban a hacer nada, ¿no? Entonces ahí sí quedó patente en cierto sentido que sí había una ventaja estratégica del armamento español. Recuerda que hasta ese momento los únicos que le habían hecho frente a los españoles habían sido los tlaxcaltecas, los mexicas no. Y esto finalmente convence a Hernán Cortés de que sí están en peligro ahora que están a merced de Moctezuma, pues está ahí en la ciudad. Entonces, recapitulemos. Hernán Cortés llega el 8 de noviembre y pocos días después del 8 de noviembre llega la cabeza de este español y se la llevan a Moctezuma, que tiene al mismo tiempo de invitado a Hernán Cortés, y seguramente la noticia de que los españoles no son invencibles se corre a través de la ciudad, pues ya llevan la cabeza de un barbón, se les puede matar. Y eso hace entonces que los españoles empiecen a notar que los sirvientes mexicas que estaban a su servicio para atenderlos mientras estaban en Tenochtitlan empiecen a cambiar su actitud.
Y luego, aparte, los tlaxcaltecas le empiezan a advertir a Hernán Cortés que las cosas allí no estaban bien. Y sin duda las mujeres tlaxcaltecas, por su parte, hicieron algo más de lo mismo en la opinión de los capitanes de Hernán Cortés. En la siguiente imagen vas a ver un retrato de Juan de Escalante, aunque me parece que ya es posterior. En realidad no sabemos si así se veía, ¿no? Pero bueno, Juan de Escalante finalmente murió ahí en la Villa Rica. Hernán Cortés entonces ahora sí se decide a poner en marcha el plan de sus capitanes. Veamos la siguiente cita. Concreta una reunión con Moctezuma y, como entró Cortés, después de haberle hecho sus acatos acostumbrados, le dijo con nuestras lenguas: Señor Montezuma, maravillado de vos estoy, que siendo tan valeroso príncipe y haberse dado por nuestro amigo, mandar a vuestros capitanes que teníades en la costa cerca de Tuzapán, que tomasen armas contra mis españoles y tener atrevimiento de robar los pueblos que están en guarda y mamparo de nuestro rey y señor, y de mandarles indios e indias para sacrificar y matar un español, hermano mío, y un caballo. Moctezuma niega las acusaciones. Veamos la siguiente cita. Más le dijo Cortés, que teniéndole por tan su amigo, mandé a mis capitanes que en todo lo que fuese posible os sirviesen y favoreciesen, y vuestra merced por el contrario no lo ha hecho. Y asimismo en lo de Cholula tuvieron vuestros capitanes con gran copia de guerreros ordenado por vuestro mandado que nos matasen. Helo disimulado lo de entonces por lo mucho que os quiero. Y asimismo agora vuestros vasallos y capitanes se han desvergonzado y tienen pláticas secretas que nos queréis mandar matar. Por estas causas no querría encomenzar guerra ni destruir aquesta ciudad. Conviene que para todo se excusar, que luego, callando y sin hacer ningún alboroto, se vaya con nosotros a nuestro aposento, que allí seréis servido y mirado muy bien, como en vuestra propia casa. Y que si alboroto o voces daba, que luego sería muerto de aquestos mis capitanes, que no los traigo para otro efecto. Básicamente le están diciendo a Moctezuma, pues que ahora es el prisionero de los españoles. Y la excusa o las razones que da Hernán Cortés para esto son lo que hicieron en Nautla, lo que hicieron en Cholula, los mexicas por orden de Moctezuma, y finalmente pues que en teoría Moctezuma ya se había dado por vasallo de Carlos V, entonces pues lo que estaba haciendo desde su perspectiva legalista, que ya dijimos que aquí las formas importan mucho, pues estaba cometiendo un atrevimiento, ¿no? Si ya te declaraste vasallo, ¿por qué haces algo en contra de nosotros los españoles que somos vasallos de Carlos V? ¿Qué dijo Moctezuma? Veamos la siguiente. Y cuando esto oyó el Montezuma, estuvo muy espantado y sin sentido, y respondió que nunca tal mandó que tomasen armas contra nosotros, y que enviaría luego a llamar sus capitanes y se sabría la verdad, y los castigaría. Y luego en aquel instante quitó de su brazo y muñeca el sello y señal de Huichilobos, que aquello era cuando mandaba alguna cosa grave y de peso, para que se cumpliese, y luego se cumplía. Y en lo de ir preso y salir de sus palacios contra su voluntad, que no era persona la suya para que tal le mandase, y que no era su voluntad salir. Y Cortés le replicó muy buenas razones, y Montezuma le respondía muy mejores, y que no había de salir de sus casas, por manera que estuvieron más de media hora en estas pláticas. ¿Te imaginas la escena? Un emperador en su trono, en su palacio, en su casa, en su ciudad, y unas gentes barbonas diciéndole, pues que eres preso. Imagínate el choque o el shock de Moctezuma de escuchar esto, ¿no? En la traducción de Marina. Y pues obviamente él no iba a permitir que lo apresaran. Sin embargo, ocurrió algo que cambió la perspectiva de Moctezuma. Veamos la siguiente imagen. Y desde que Juan Velázquez de León y los demás capitanes vieron que se detenía con él y no veían la hora de haberlo sacado de sus casas y tenerle preso, hablaron a Cortés algo alterados y dijeron: ¿qué hace vuestra merced ya con tantas palabras? O le llevamos preso o darle hemos de estocadas. Por eso, tónenle a decir que si da voces o hace alboroto, que le mataremos,
porque más vale que de esta vez aseguremos nuestras vidas o las perdamos. Y como el Juan Velázquez lo decía con voz algo alta y espantosa, porque así era su hablar, y el Moctezuma vio a nuestros capitanes como enojados, preguntó a doña Marina que qué decían con aquellas palabras altas. Y como la doña Marina era muy entendida, le dijo: Señor Montezuma, lo que yo os aconsejo es que vais luego con ellos a su aposento sin ruido ninguno, que yo sé que os harán mucha honra, como gran señor que sois, y de otra manera aquí quedaréis muerto, y en su aposento se sabrá la verdad. Vamos a ver la siguiente imagen. Y ahora, en esta época, se está revalorizando el papel que jugó Marina en estos acontecimientos, pero creo que aún falta todavía darle ese énfasis, porque algo tan crucial como la prisión de Moctezuma fue posible gracias también al consejo de doña Marina, al consejo que le dio a Moctezuma, que, a ver, a lo mejor Marina exageró, ¿no? A lo mejor no lo iban a matar. Imagínate que maten al güey Tlactuani si lo que les preocupaba a los españoles era salvar sus vidas. Lo último que iban a hacer era matar a Moctezuma, porque eso sería la garantía total de que no iban a salir vivos de Tenochtitlan. Y ellos lo que querían era tenerlo vivo para tener algo con qué negociar. No lo iban a matar, definitivamente, y Marina lo sabía. Pero a Moctezuma le dijo: pues ya estás viendo cómo están de gritones, estos te van a matar si no haces lo que te dicen. Y es este consejo de Marina lo que a Moctezuma lo hace recapacitar y pues entender que pues si quería salvar la vida, pues tenía que ir con ellos. Pero no lo iban a matar. Yo estoy seguro que no lo iban a matar. A lo mejor lo iban a someter y a llevárselo cautivo por la mala, pero no lo iban a matar. Pero fueron los dichos de Marina los que lo terminaron convenciendo. Entonces, insisto, este Juan Vázquez de León, el que mencionaban al principio, se casó con doña Elvira Maxiscatzin. Entonces, insisto, el hecho de que fueran estos capitanes que estaban casados con tlaxcaltecas, algo también tuvo que ver en el desenlace de estos acontecimientos. Y veamos la siguiente cita. En fin de muchas más razones que pasaron, dijo que él iría de buena voluntad. Pues cómo no. Y entonces Cortés y nuestros capitanes le hicieron muchas quirietas y le dijeron que le pedían por merced que no hubiese enojo y que dijese a sus capitanes y a los de su guarda que iba de su voluntad, porque había tenido plática de su ídolo Huichilobos y de los papas que le servían, que convenía para su salud y su guardar su vida estar con nosotros. Y luego le trajeron sus ricas andas en que solía salir con todos sus capitanes que le acompañaron. Fue a nuestro aposento donde le pusimos guardas y velas y todos cuantos servicios y placeres que le podíamos hacer. Ansí Cortés como todos nosotros, tantos le hacíamos y no se le echó prisiones ningunas. Antes de seguir analizando, veamos la última cita antes de hacer la plática al respecto. Y luego le vinieron a ver todos los mayores principales mexicanos y sus sobrinos a hablar con él y a saber la causa de su prisión y si mandaba que nos diesen guerra. Y el Montezuma les respondió que él holgaba de estar algunos días allí con nosotros de buena voluntad y no por fuerza, y que cuando él algo quisiese que se lo diría y que no se alborotasen ellos ni la ciudad ni tomasen pesar de ello, porque aquesto que iba de pasado estar allí, que su Huichilobos lo tiene por bien y se lo han dicho ciertos papas que lo saben, que hablaron con su ídolo sobre ello. Ahora sí, analicemos la siguiente imagen. Esta es una imagen de la prisión de Moctezuma tomada del Códice Florentino del siglo XVI. Nuevamente, las imágenes importan mucho porque transmiten un mensaje. Y el mensaje que se transmite en el Códice Florentino, hecho desde fuentes mexicas, pues es la de un Moctezuma humillado y que está siendo tomado por la fuerza y conducido por los españoles. Veamos otra imagen de la prisión de Moctezuma, esta vez del año 1900, que es de un cuento de principios del siglo XX, La prisión de Moctezuma o El último ultraje de Heriberto Frías, que por cierto te recomiendo que lo leas. Está lleno de nacionalismo, pero es una gran lectura. Te recomiendo que lo leas.
Y finalmente, algo ya más contemporáneo, la ilustración que yo te ponía al principio de Felipe Dávalos, donde nuevamente vemos a un Moctezuma humillado, pero en este en particular yo digo que lo pintaron de manera inocente, o sea, a él se le ve como falto de malicia y siendo apresado por dos españoles, malos, malotes. Sin embargo, analicemos y hablemos algo al respecto. A lo largo de las citas que yo te he dado, sin duda Moctezuma fue humillado, eso no queda duda. En su persona fue humillado, porque ¿cómo dirías de otra forma que se le trató, sino de una manera humillante, al ir contra su voluntad a un lugar al que no quería, que era las casas de Axayácatl, donde estaban los españoles? Pero, pero, diría mi youtuber favorito, el diablo está en los detalles. Y es que Hernán Cortés sabía hacer algo en lo que era magnífico. Y no por esto soy hispanista, pero él sabía hacer algo muy bien, y era guardar las apariencias. Y en parte es lo que lo hace también a la vez esta persona quizás tan despreciada por algunos, porque sabía guardar las apariencias de una manera magistral. Porque si bien iba preso Moctezuma, ante los ojos del pueblo le respetaron todos los honores y pompa que tenía el Tlactuani. Es decir, esas imágenes que viste hace un momento en donde se le ve acongojado y sometido por españoles, esa no es la imagen que vio el pueblo de Tenochtitlan el día que Moctezuma entró en su prisión. Porque Moctezuma fue caminando por su propio pie, seguramente acompañado de su gran séquito como siempre, aunque también algunos españoles quizás ahí alrededor. Pero la suntuosidad que inspiraba este Tlactuani, una persona común ese día no hubiera notado que iba en contra de su voluntad. Por supuesto, sus más allegados, sus capitanes, sabían que sí iba en contra de su voluntad y por eso le preguntaron que si querían que se armara la guerra. Aquí caben algunas preguntas. ¿Por qué Moctezuma aceptó ir? Porque en otra cita que no incluí aquí, Moctezuma incluso le ofrece a Hernán Cortés a algunos de sus hijos, incluso algunos que estaban como para sucederle, como prisioneros en lugar de él. Disculpa, últimamente no me he sentido bien de la garganta y ya está haciendo un poco de mella. Entonces, Moctezuma estuvo dispuesto a ceder algo tan importante como sus hijos con tal de no estar el prisionero. Y no fue sino hasta que vio peligrar su vida por lo que le dijo Marina que aceptó. Entonces, quizás simple y sencillamente aceptó en ese momento para salvar su propia vida. Yo no veo alguna opción diferente. Porque él sabía que si él oponía resistencia, de que iban a aniquilar a los españoles, los iban a aniquilar, porque eran un montón de mexicas, estaban en su ciudad, pero él no iba a sobrevivir. Algo tipo como Antonio López de Santana, cuando con tal de salvar su vida, pues no reconoció la independencia porque él no tenía esa facultad, pero aceptó retirar al ejército mexicano de Texas. Algo así similar debió de haber ocurrido en aquella ocasión, con tal de salvar su vida, que insisto, no estaba en peligro su vida, quizás su integridad física sí, pero su vida no estaba en peligro, él prefirió ir prisionero. Y sabía que si sus capitanes armaban guerra, bueno, pues su vida seguía en peligro. Entonces, para lo mejor en ese momento era colaborar con Hernán Cortés. Entonces, insisto, las imágenes son poderosas. Ojalá podamos volver a ver las tres imágenes. En el Códice Florentino vemos a un Moctezuma acongojado y siendo llevado preso por españoles. En el segundo, lo mismo. Y en el tercero, los llevan nuevamente del brazo y con cuchillos. Pero, insisto, aunque simbólicamente sí fue así, porque obviamente fue en contra de su voluntad, se cuidaron mucho las formas en cómo se hizo. El pueblo en general no se hubiera dado cuenta de que su Tlactuani estaba preso. Qué interesante, ¿no crees? Por eso digo que las imágenes importan mucho, porque una representación más fiel a la realidad de cómo hubiera sido la prisión de Moctezuma era él pues, caminando de manera normal por las calles de su ciudad, aunque claro, bajo coerción. En fin,
Ahora analicemos una perspectiva diferente, porque aquí nos están diciendo que nuevamente eran Moctezuma y los mexicas los que propiciaron esta reacción de los españoles. Es decir, mataron a lo que ocurrió en Cholula, luego lo de la batalla de Nautla, y que pues ya no los trataban tan bien como al principio. Eso es lo que nos cuenta Bernal Díaz del Castillo. Sin embargo, en la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, nos dan una perspectiva diferente. Veámosla. Otro día vinieron a él ciertos tlaxcaltecas y algunos españoles a avisarle que habían alcanzado que Moctezuma trataba de matarlos y que para esto quería quebrar las puentes. Y hablando según una carta original que tengo en mi poder, firma da de las 3 cabezas de la Nueva España, en donde escriben a la majestad del emperador nuestro señor, que Dios tenga en su santo reino, disculpen en ella a Moctezuma y a los mexicanos de esto y de lo demás que se les arguyó, que lo cierto era que fue invención de los tlaxcaltecas y de algunos de los españoles, que no veían la hora de salirse de miedo de la ciudad y poner en cobro innumerables riquezas que habían venido a sus manos. De Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Historia de la Nación Chichimeca, que Fernando de Alba Ixtlilxóchitl le escribió su crónica ya en el siglo XVII, es decir, unos más de 100 años después de los acontecimientos, y que por cierto la escribe desde la perspectiva de Texcoco. Pero bueno, nos da una perspectiva completamente diferente, echando la culpa por completo de estos acontecimientos nuevamente a los tlaxcaltecas. Y tú dirás, entonces, Fernando de Alba se equivoca y los tlaxcaltecas eran buenos. Yo creo que en todas las versiones hay algo de verdad, ¿no crees? Es decir, yo te lo venía diciendo desde que platicábamos las versiones de Bernal Díaz del Castillo. En algo tuvieron que influir los tlaxcaltecas. Y aquí Fernando de Alba Ixtlilxóchitl va más allá y dice que fueron los tlaxcaltecas. Yo creo más bien que fue una combinación de diversos factores. Sí, los tlaxcaltecas tuvieron que haber llenado la cabeza de ideas a los españoles, eran enemigos de los mexicas, y estás en su ciudad, ¿cómo no querer hacerles daño después de lo que han venido haciendo a Tlaxcalan en los últimos años? Pero también es cierto que Moctezuma sí estaba planeando la emboscada en Cholula, y sí había mandado a Cuauhtémoc a matar o a atacar a los españoles de la costa. Entonces, más bien creo que es una combinación de todos estos factores lo que lleva a este tipo de situaciones, ¿no? La prisión de Moctezuma, la matanza de Cholula. En fin, vamos a continuar. Dice que a pesar de que estaba preso Moctezuma, sí mandó a llamar a Cuauhtémoc para que explicara por qué había atacado a los españoles. Y veamos qué dice. Y digamos cómo los mensajeros que envió el Moctezuma con su señal y sello a llamar a sus capitanes que mataron a nuestros soldados vinieron ante él presos. Y lo que con ellos habló yo no lo sé. Mas sé los envió a Cortés para que los hiciese justicia de ellos. Y tomada su confesión, sin estar el Moctezuma delante, confesaron ser verdad lo atrás ya por mi dicho, y que su señor se lo había mandado que diesen guerra y cobrasen los tributos, y que si algunos teules fueran en su defensa, que también les diesen guerra o matasen. Y vista esa confesión por Cortés, envióselo a hacer saber al Moctezuma cómo le condenaban en aquella cosa, y él se disculpó cuanto pudo. Y nuestro capitán le envió a decir que él ansí lo creía, que puesto que merecía castigo conforme a lo que nuestro rey manda, que la persona que manda matar a otros, sin culpa o con culpa, que muera por ello. Mas que le quiere tanto y le desea todo bien, que ya que aquella culpa tuviese, que antes la pagaría el Cortés por su persona, que vérsela pasar al Moctezuma. Y con todo esto que le envió a decir, estaba temeroso. Imagínate a Moctezuma. Cuauhtémoc confesó que sí había sido una orden de Moctezuma, esa de atacar a los españoles de la Villa Rica. Y Hernán Cortés va con Moctezuma y le dice, la ley del rey al que tú aceptaste como rey también, dice que aquellos que mandan a matar a otros deben morir. O sea, Hernán Cortés estaba sentenciando de muerte a Moctezuma. Primero lo espantó,
Y después le dijo, pero tranquilo, hizo la de policía bueno, Hernán Cortés. Pero a ver, tú y yo somos amigos, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero oye, lo que hiciste estuvo muy mal, ¿eh? ¿Sabes a quién no le fue tan bien? A Cuauhtémoc. ¿Qué le habrá pasado? ¿Quieres saberlo? Vamos a ver la siguiente cita. Y sin gastar más razones, Cortés sentenció a aquellos capitanes a muerte y que fuesen quemados delante de los palacios de Montezuma, y así se ejecutó luego la sentencia. Español del siglo XVI, disculpen mi lectura. Y porque no hubiese algún embarazo entre tanto que se quemaban, mandó echar unos grillos al mismísimo Montezuma, y desde que se los echaron, él hacía bramuras, y si de antes estaba temeroso, entonces estuvo mucho más. En la siguiente imagen vemos una imagen de 1698 de Miguel González y Juan González de la ejecución de Cuauhtémoc. Imagínate, quemaron a Cuauhtémoc por haber ejecutado una orden de Moctezuma, pero a Moctezuma pues no le pasó nada. Hay quienes han sugerido que esta confesión de Cuauhtémoc más bien fue forzada, quizás a través de, pues no sé, torturas, o que incluso tuviste que Bernal Díaz del Castillo dijo que Cuauhtémoc confesó sin estar Moctezuma presente. Existe la posibilidad de que esta confesión de Cuauhtémoc fuera falsa y que los españoles falsamente acusaron a Moctezuma de esto. Pues a ver, de que existe la posibilidad, existe. Creo que la verdad se murió junto con estas personas que vivieron estos acontecimientos. Pero a ver, la historia oficial o la versión oficial que conocemos, pues es que sí, que Moctezuma mandó a matarlos y que incluso Moctezuma aceptó la culpa. Pero bueno, a ver, Moctezuma también estaba prisionero, no era como que tenía muchas opciones. Imagina la conmoción de la ciudad al enterarse de que su Tlactuani está preso y de que estos barbones ahora han matado al señor de Coyoacán en la mismísima ciudad de Tenochtitlan con el beneplácito del apresado Moctezuma. Estas acciones de Hernán Cortés, en lugar de tranquilizar la situación, sin duda que esto creó una tensión que no iba a terminar sino hasta la conquista de Tenochtitlan en 1521. Y a esto súmale lo que yo te decía al principio. Tenemos esta imagen de Moctezuma inocente, frágil, agachado, humillado. Pero, a ver, vamos a analizar también lo que había hecho Moctezuma. Porque lo de la matanza o la emboscada que tenía contra los españoles en Cholula en octubre de 1519 lo coordinó para que al mismo tiempo le dieran la batalla a los españoles que se quedaron en la Villa Rica. Entonces, Moctezuma, o el capitán que le sugirió hacer esto, también era un gran estratega militar. Porque, a ver, si al tiempo que emboscas a los españoles en Cholula, destruyes su única salida, que es el mar, pues los que sobrevivan de Cholula, ¿a dónde se van a ir? Moctezuma también era un hábil estratega militar, o al menos las personas que se lo sugerían. Entonces, esta idea de Moctezuma como una persona inocente o que no tenía visión o que era un tonto por recibir a los españoles, pues tampoco. Moctezuma calculaba también muy bien sus pasos. Bueno, quizás no tanto, quizás esa prisión no se le esperaba de verdad. Y eso cambió por completo el desarrollo de la historia. También hay que decir, y lo vamos a ver en los próximos episodios, que dentro de Tenochtitlan existían disensiones. No todos estaban completamente de acuerdo con la palabra del Tlactuani, e incluso había quienes, como en cualquier lugar y en cualquier época y en cualquier país, están esperando alguna oportunidad para hacerse del poder. Y esto también va a influir en la conquista de Tenochtitlan, porque dentro de Tenochtitlan también había facciones, unas pro Moctezuma y otras no tanto. Así que sigue al pendiente de los siguientes capítulos de Hueyauyotl, la última guerra. Nos vemos en el siguiente. Y no olvides, nos vemos del 21 al 23 de noviembre de 2025 en el exconvento de San Francisco Tepeyanco para la segunda edición del Festival Maxiscatl.
Soy Iván Corona y esto fue Detrás de los Códices a través de Radio Aire MX. Saludos.